Buenos días a todos, soy su ayudante José y hoy les voy a presentar la ayudantía de el segundo tratado del gobierno civil de John Locke. Esto, claro, en el marco del ramo de filosofía social de la carrera de sociología de la Universidad de Chile. El segundo tratado del gobierno civil de Locke fue publicado por primera vez en 1689, esto 15 años antes de la muerte de Locke, quien vivió 72 años, y para efectos de este curso usaremos la edición de Tecnos, perteneciente a la colección Clásicos del Pensamiento. En particular, trataremos los capítulos 1, 2, 3, 8 y 9. Comenzaremos con el primer capítulo que no tiene título. En este primer capítulo, Locke plantea que los gobernantes no son tales por derecho divino o por una autoridad arbitraria e injusta. Locke menciona: es imposible que quienes ahora gobiernan en la tierra se beneficien en modo alguno o deriven la menor traza de autoridad de lo que se considera fuente de todo poder, el dominio privado o la jurisdicción paternal de Adán. Quien no quiera dar justo motivo para pensar que todo gobierno en este mundo es solamente el producto de la fuerza y de la violencia, y que los hombres viven en comunidad guiados por las mismas reglas que imperan entre las bestias, debe encontrar otra teoría que explique el surgimiento del gobierno. Así, Locke se propone explicar su teoría del poder político. Menciona: considero, pues, que el poder político es el derecho de dictar leyes bajo pena de muerte, y en consecuencia de dictar también otras bajo penas menos graves, a fin de regular y preservar la propiedad, y emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de dichas leyes y en la defensa del Estado frente a injurias extranjeras, y todo ello con la única intención de lograr el bien público. Así pasamos al capítulo 2, que se denomina del estado de naturaleza. Estado de naturaleza, como sabemos, para la tradición contractualista, es una idea de una sociedad virtual sin gobierno. En palabras de Locke, un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de posesiones y personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre. También un estado de igualdad en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos, y donde nadie los disfruta en mayor medida que los demás. Sin embargo, Locke pone una restricción a esta libertad en el estado de naturaleza, restricción que posteriormente llamará ley natural. Locke menciona: mas aunque este sea un estado de libertad, no es sin embargo un estado de licencia, pues aunque en un estado así el hombre tiene una incontrolable libertad de disponer de su propia persona o de sus posesiones, no tiene sin embargo la libertad de destruirse a sí mismo, ni tampoco a ninguna criatura de su posesión, excepto en el caso de que ello sea requerido por un fin más noble que el de su simple preservación. Para Locke, esto es así al considerar que los seres humanos, al ser obra de Dios, son propiedad de éste y no de otra voluntad. Locke menciona: habiendo sido todos los hombres dotados con las mismas facultades y al participar todos de una naturaleza común, no puede suponerse que haya entre nosotros una subordinación que nos dé derecho a destruir al prójimo como si éste hubiese sido creado para nuestro uso, igual que ocurre con esas criaturas que son inferiores a nosotros. Para Locke, es precisamente en miras de esta ley de naturaleza, es decir, en el cuidado de no invadir los derechos de los demás hombres, que es justificado el castigo a la transgresión a esta ley. Locke menciona: así es como en el estado de naturaleza un hombre llega a tener poder sobre otro, pero no se trata de un poder absoluto que permita a un hombre hacer con él lo que venga dictado por el acalorado apasionamiento de su propia voluntad, sino únicamente castigarlo según los dictados de la serena razón y la conciencia. Al transgredir la ley de naturaleza, el que realiza una ofensa está declarando que vive guiándose por reglas diferentes de las que manda la razón y la equidad común, las cuales son las normas que Dios ha establecido para regular las acciones de los hombres en beneficio de su seguridad mutua. Entonces, es
justamente en relación a la vulneración de esta ley de naturaleza que Locke explica la emergencia del poder político. Locke menciona: de estos dos distintos derechos, el de castigar el crimen a fin de contenerlo y el de buscar reparación, proviene el que el magistrado pueda en muchas ocasiones, cuando el bien público no exige que la ley se ejecute, remitir el castigo por su propia autoridad correspondiente a las ofensas criminales cometidas. Así pasamos al tercer capítulo, que se titula Del estado de guerra. Locke comienza definiendo el estado de guerra como un estado de enemistad y destrucción, y por lo tanto, cuando se declara mediante palabras o acciones, no como resultado del impulso apasionado y momentáneo, sino como una premeditada y establecida intención contra la vida de otro hombre, pone a éste en un estado de guerra contra quien ha declarado dicha intención. Para Locke, más profundamente, el estado de guerra consiste en una vulneración maliciosa de la libertad o de la voluntad de un individuo. Menciona que quien intenta poner a otro hombre bajo su poder absoluto se pone a sí mismo en una situación de guerra con él, pues esa intención ha de interpretarse como una declaración o señal del que quiere atentar contra su vida. Porque yo tengo razón cuando concluyo que aquel que quiere ponerme bajo su poder sin mi consentimiento podría utilizarme a su gusto en cuanto me tuviera, y podría asimismo destruirme en cuanto le viniese en gana, pues nadie desearía tenerme bajo su poder absoluto si no fuera para obligarme a hacer cosas que van en contra de mi voluntad. Si bien mencionamos que, como mencionamos, Locke explica la necesidad del poder político de una forma similar a Hobbes, eh, toma distancia de este, al plantear que el estado de guerra no es lo mismo que el estado de naturaleza. Para Locke, el primero, el estado de naturaleza, es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación, mientras que el segundo es un estado de enemistad, malicia, violencia y mutua destrucción. El estado de naturaleza es aquel en el que los hombres viven juntos, conforme a la razón, sin un poder terrenal, común y superior a todos, con autoridad para juzgarlos. Pero la fuerza, o una intención declarada de utilizar la fuerza sobre la persona de otro individuo allí donde no hay un poder superior y común al que recurrir para encontrar en él alivio, es el estado de guerra. Y es la falta de la oportunidad de apelar lo que le da al hombre el derecho de hacer la guerra a un agresor, incluso aunque éste viva en sociedad y sea un conciudadano. Entonces, tal como en el anterior capítulo, Locke justifica la aparición del poder político a partir de esta noción de estado de guerra o de la vulneración de la ley natural. Para Locke, para evitar este estado de guerra es por lo que con gran razón los hombres se ponen a sí mismos en un estado de sociedad y abandonan el estado de naturaleza, porque allí donde hay una autoridad, un poder terrenal del que puede obtenerse reparación apelando a él, el estado de guerra queda eliminado y la controversia es decidida por dicho poder. Este principio es desarrollado con mayor profundidad en el capítulo 8, que se titula Del origen de las sociedades políticas. Entonces, retomando un poco, Locke plantea que los hombres son naturalmente libres e iguales, y el único modo en que alguien se priva a sí mismo de su libertad natural es mediante el acuerdo voluntario con otros hombres, según el cual se unen, formando una comunidad política. Respecto a esta comunidad, Locke menciona: cuando un número cualquiera de hombres, con el consentimiento de cada individuo, ha formado una comunidad, ha hecho de esa comunidad un cuerpo con poder de actuar corporativamente, lo cual solo se consigue mediante la voluntad y determinación de la mayoría. Así, cada uno está obligado por consentimiento a someterse al parecer de la mayoría. Vemos, por lo tanto, que en aquellas asambleas a las que se ha dado el poder de actuar por leyes positivas, el acto de la mayoría se toma como acto del pleno, y desde luego tiene capacidad decisoria, pues tiene el poder del pleno, tanto por ley de naturaleza como por ley de razón. Entonces, frente a esta noción de que los cuerpos políticos sociales son constituidos por asociaciones de hombres libres voluntariamente, Locke plantea dos objeciones usuales. La primera, que no se encuentran en la historia ejemplos de una agrupación de hombres independientes e iguales entre sí que se unieran de este modo para establecer un gobierno. Y la segunda, que es imposible que los hombres tengan derecho a hacer esto,
pues todos nacieron bajo un gobierno al que someterse, careciendo por tanto de libertad para comenzar otro nuevo. Frente a la primera objeción, Locke plantea que, si bien si se mira la historia de la constitución de los estados, efectivamente se descubre que por lo común estos se erigen bajo el gobierno de un solo hombre. En el caso, por ejemplo, de las familias arcaicas lo suficientemente numerosas como para devenir sociedades autárquicas, este correspondería al padre, pues este tendría potestad sobre sus hijos. Para Locke, esta constitución familiar de las sociedades políticas, con el padre a la cabeza, constituyó una forma voluntariamente racional de protección frente a los peligros de los tiempos antiguos, principalmente peligros de guerra. Para Locke, vemos así cuán probable es que gentes que eran por naturaleza libres y que por propio consentimiento se habrían sometido al gobierno de su padre, o viniendo de familias diferentes se habrían unido para formar un gobierno, depositarán generalmente el poder en manos de un solo hombre, pensando que su seguridad estaba garantizada por la honestidad y prudencia de la persona en cuestión. Mas nunca soñaron que la monarquía fuera jure divino, ni tampoco admitieron que el poder paternal tenía un derecho de dominio. Así lo justifica de todos modos que los gobiernos se basan en un consenso voluntario. Y respecto de la segunda objeción, Locke plantea que los hombres son libres tanto como para crear un nuevo imperio como para convertirse en súbditos de un gobierno distinto. Para Locke, la humanidad no tiene una sujeción natural a los gobiernos, sino que ésta pasa por el consentimiento. Como prueba, Locke se refiere a los hombres que se han apartado de la jurisdicción de un estado particular. Locke plantea: aquellos que quieren persuadirnos de que al nacer bajo un gobierno estamos naturalmente sujetos a él y de que ya no tenemos derecho a la libertad de la que disfrutábamos en el estado de naturaleza, no tienen más razón en la que apoyarse que decir que nuestros padres progenitores renunciaron a su libertad natural, obligándose a ellos mismos y a su posteridad a una perpetua sujeción al gobierno al que ellos se sometieron. Este último punto lleva a Locke a reflexionar sobre la forma en que el consentimiento de pertenencia a una comunidad política es realizado por aquellos que sean descendientes de los que hayan concordado originalmente, es decir, todas las personas que nacen en un estado y que viven en él. De esta forma, Locke plantea que hay un consentimiento tácito, que se expresa en la posibilidad de poseer propiedades de forma segura en un territorio. Locke menciona: convendrá considerar que todo hombre, cuando originalmente se incorpora a un estado cualquiera, también une y somete a la comunidad las posesiones que tiene. Sería una contradicción palmaria el que una persona entrase en comunidad con otras para asegurar y regular la propiedad, y que al mismo tiempo supusiese que sus tierras estuviesen exentas de la jurisdicción de ese gobierno del que el propietario es súbdito. En el siguiente capítulo, titulado de los fines de la sociedad política y del gobierno, Locke esboza un argumento de por qué es una decisión racional el renunciar a las libertades del estado de naturaleza para vivir en la comunidad política. Locke plantea que en el estado de naturaleza los hombres están expuestos constantemente a la incertidumbre y amenaza de ser invadidos por otros. Es por eso que en una persecución de preservar sus vidas, su libertad y sus posesiones, que para Locke estas serían virtudes del estado de naturaleza, el hombre entra en sociedad política. Locke menciona: el grande y principal fin que lleva a los hombres a unirse a un estado y a ponerse bajo un gobierno es la preservación de su propiedad, cosa que no podían hacer en el estado de naturaleza por faltar en él muchas cosas. Primero, una ley establecida, fija y conocida. En segundo lugar, un juez público e imparcial, con autoridad para resolver los pleitos que surjan entre los hombres, según esta ley establecida. Y en tercer lugar, falta en el estado de naturaleza un poder que respalde y dé fuerza a la sentencia cuando ésta sea justa, a fin de que se ejecute debidamente. Para Locke, el adolecer de todos estos elementos en el estado de naturaleza claramente pone a los hombres en una situación de desventaja en relación al estado de sociedad política. Locke menciona: aunque los hombres, al entrar en sociedad, renuncian a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo que tenían en el estado de naturaleza, poniendo todo esto en manos de la sociedad misma para que el poder legislativo disponga de ellos según lo requiera el bien de la sociedad, esa renuncia es hecha por cada uno con la exclusiva intención de preservarse a sí mismo
y de preservar su libertad y su propiedad de una manera mejor, ya que no puede suponerse que una criatura racional alguna cambie su situación con el deseo de ir a peor. De esta forma terminamos la ayudantía correspondiente al segundo tratado de Locke. Por favor, no duden en consultarme a mí o a Eduardo cualquier cosa referida tanto a los textos como al desarrollo de sus trabajos. Esto lo pueden hacer mediante nuestros correos que se encuentran en el programa del curso. Muchas gracias por su atención.